doctor Marcelo Mesa es pediatra neonatólogo del consorcio BioDilab, Livenza Medical Center y Atención Particular. En este caso, él nos va a contar este tema tan importante que es la vacunación en niños de 3 años, que todos los padres queremos saber. Por favor, doctor, le damos la más cordial bienvenida y por favor estamos igual atentos a sus preguntas para al final resolverlas. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches con todos. Ay, sí, ya me dieron la autorización. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito acerca de vacunas, ¿no? Voy a contarles acerca de cómo estamos manejando actualmente en la parte pediátrica a los niños con la vacunación, cómo cómo debemos aplicar las vacunas, las edades que estamos aplicando y qué vacuna se va a aplicar. Bueno, le agradezco también a Alison que me permitió estar presente aquí. Y bueno, comencemos. Como ustedes se habrán dado cuenta, en los últimos 2 años hemos tenido una serie de complicaciones por el COVID. Prácticamente esta es una enfermedad nueva. Antes de esa teníamos la influenza, que ustedes sí se han de haber oído, conocido. Actualmente, y era una enfermedad muy grave realmente la influenza, pero el COVID realmente llegó y aplacó todo eso, porque realmente fue una enfermedad terrible para todos nosotros. Esta es una enfermedad que comienza desde finales del año 2019, pero en 2020, donde prácticamente vemos que que la principal, ay, perdón, me están ayudando un poquito ayer. La principal característica es afectación al adulto mayor al inicio y posteriormente a personas jóvenes entre los 30 y 40 años. Esta enfermedad, gracias a Dios, no afectó mucho a la edad entre los niños. No fue muy severa, realmente tenemos muy pocos casos diagnosticados en niños, entonces es bueno por ese lado. Imagínense en cómo hubiera sido la pandemia si todo el mundo hubiéramos caído por igual. Lamentablemente sería terrible. Así que, ¿qué es una vacuna? Me voy a conectar un momento, me voy a conectar en otro dispositivo. No sé si me permiten. Ahí está. Perdón. Ahora sí estoy con el. Se fue el audio, creo, Pini. Ahí estamos, y listo. Gracias. Entonces, ¿qué es una vacuna? La vacuna es, esto se ha venido estudiando desde centenares de años. Realmente las primeras vacunas fueron alrededor de los 1800, donde se empezó a investigar esto. Y fueron en este momento donde empezaron a buscar un método donde poder inocular sustancias, en este caso, en ese tiempo, vivas, de poca actividad, para que le dé una cantidad de defensa contra patógenos o contra organismos que pueden causar enfermedad. Así que eso viene desde años. Actualmente las vacunas, ¿en qué consisten? Nosotros tenemos 2 tipos de vacunas: las vacunas que son a base está mi hija al lado. Me está acompañando. Entonces, prácticamente son vacunas donde se ha cogido la bacteria, se le ha sacado se le ha matado a la bacteria prácticamente, se hace procesos especiales, se introduce al cuerpo y este proceso hace que el cuerpo genere anticuerpos y empiece a generar defensas contra esta bacteria o virus. Actualmente tenemos una nueva vacuna que ustedes han de saber, que es a base del mRNA. En cambio, bueno, no es tan nueva. Verán que esta vacuna
fue estudiada ya por los años 90, imagínense. O sea, no es tan nuevita. Empezaron los estudios, así que a veces tenemos el miedo de decir que nos vamos a vacunar con una nueva vacuna que tal vez nos vaya a mutar, que nos vaya a hacer cosas así, pero realmente estos vienen con estudios desde los años 90, o sea, son casi 40 años que vamos trabajando con esto. Solo que pudieron aplicar esta vacuna por la necesidad o la urgencia que teníamos como mundo de buscar una solución para el COVID. Actualmente existen casi 35 vacunas aprobadas por la OMS y están en estudio casi 198 vacunas. Imagínense lo que es eso. Es decir, tenemos un montón de vacunas que están siendo estudiadas justamente y solo para el COVID. En Ecuador, es más, está siendo estudiada una vacuna nueva que ya tenemos casi 42,000 participantes, donde están implementando doble ciego, están implementando la vacuna, poniendo la mitad a una parte de la población, otro de otra parte de la población, imagínense. Ya mismo, si todo va bien, parece que en marzo ya se aprueba esta vacuna y sería una de las primeras vacunas donde se hizo el experimento aquí en Ecuador, donde se puso las fases de entrenamiento. Para que una vacuna salga al mercado necesitamos 4 etapas. Entonces, comenzamos con estudios en laboratorio en animales. Una etapa 2 es cuando se ocupa a cierta cantidad de personas, 100 personas, donde se le va a inocular la vacuna y vamos a ver justamente la mitad, la mitad que son los verdaderos y la otra mitad que son los falsos. La tercera etapa es donde ya se empieza a aplicar a miles de personas la vacuna, que esa prácticamente es donde la mayoría está, y hay pocas vacunas como Pfizer, Moderna, como AstraZeneca, que están en la etapa 4, que están para distribuirse y aprobadas por ciertos organismos internacionales para su aplicación. En Ecuador, gracias a Dios, con lo que nos han apoyado, hemos logrado que prácticamente el 76% de la población esté vacunada. Es decir, estamos prácticamente alcanzando un periodo de rebaño, que se dice, donde ya la mayoría de gente vamos a tener tal vez la enfermedad, pero no va a ser tan maligna o dañina contra la población. Acuérdense que antes nos daba el coronavirus y algunas personas por poco nos escapábamos de irnos al otro lado. A mí me dio también el coronavirus en octubre del 2020. Pasé una semana hospitalizado, imagínense, con todas las complicaciones respectivas. Gracias a Dios pude salir, no necesité terapia intensiva, pero sí estuve 7 días hospitalizado. Así que esto no es un invento de multinacionales que quieren poner vacunas o quieren vendernos vacunas, sino que es una realidad, es una enfermedad que realmente nos ha afectado a mucha gente a nuestro alrededor. Así que tenemos que verlo bien esto. Bueno, retomemos las vacunas. Las vacunas usualmente en niños se están investigando hasta diciembre de este año. Las vacunas estaban aprobadas a partir de los 12 años, especialmente en Estados Unidos, donde son los que más estudios pueden hacer porque la población de allá es mucho mayor. Se aprobó desde los 12 años y ahí sabemos que que es apto y que la vacuna no va a causar ninguna mal a las personas que se están inoculando esta nueva vacuna. Actualmente, en nuestros países de Sudamérica, estamos empezando a vacunar a niños menores de 12 años. Comenzamos con niños desde los 5 hasta los 2, es decir, a nuestros niños que van en la escuela. Entonces, ya empezamos a ponerles vacunas, en este caso a todos los niños. Algunos les pusieron Pfizer y después empezaron a ponerle la Sinovac. Entonces, actualmente vamos a entrar a un nuevo periodo, aparentemente desde el 20 de este mes, vamos a empezar a poner desde los más pequeños, desde los 3 años a los 5 años. Les voy a hablar un poco más acerca de la seguridad de estas vacunas. Se ha visto que todas las vacunas que estamos utilizando para el COVID han sido muy efectivas. Sí tienen ¿cómo sería? Reacciones indeseables que se llama,
pero en poca cantidad. La mayoría son localizadas, como dolores a nivel de brazo, a veces hay cefaleas, a veces hay fiebres, a veces hay escalofríos, a veces hay malestar general, pero en poca cantidad. Prácticamente hay un estudio donde se ha visto que de 110 millones de vacunas aplicadas, 110 millones, les digo, ¿verdad? De vacunas aplicadas con Pfizer, apenas 102,000 causaron algún efecto de los que les nombré. Quiere decir que apenas 100,000 tuvieron algún efecto. Prácticamente es alrededor del 4 al 6% de todos los vacunados tuvieron alguna reacción indeseable, como dolor localizado, malestar. Ahora, estas vacunas lo que van a hacer en el organismo, como les decía al inicio, es ayudarnos a que el cuerpo cree anticuerpos contra el coronavirus y los niños no sean portadores de la enfermedad para que contagien en su casa. Yo sé que no toda la gente está vacunada, como les digo, apenas solo una parte de la población está vacunada, pero la otra parte sí es muy vulnerable. Y lo que requerimos es realmente que la cantidad de personas, lo ideal sería que todo el mundo esté vacunado, ¿no? Pero tenemos que respetar realmente en cuanto a los adultos especialmente, la vacunación. En niños, realmente la vacunación ha sido efectiva. Yo tengo 2 hijos, el uno tiene 12 años, mi chiquita tiene 5 años, recién nomás le vacunaron, ya tiene sus 2 dosis de Sinovac, los dos niños, y realmente no les dio ninguna reacción. A los más pequeños, la ventaja es que las reacciones casi son nulas. No hay malestar general, a veces no hay ni siquiera fiebre, a veces hay un poquito de dolor y los niños que la principal causa, se quejan de dolor del bracito nada más. Así que es lo que ocurre actualmente con las vacunas. Lamentablemente, estas vacunas no podemos aplicar a nivel privado. Este rato solo está haciéndose aplicado a nivel del Ministerio de Salud, por políticas, por evitar malos manejos, cosas así. Así que ellos tienen un esquema estricto en cuanto a la vacunación. Ellos no te permiten vacunar a niños que estén menores de 3 años cumplidos a la fecha de vacunación o mayor. Bueno, en este rato ya podemos hasta toda edad, desde los 3 años en adelante. Antes no te dejaban. Si tenías 4 años, 11 meses, 10 días, no te podían poner. Ahora con la nueva normativa vamos a hacer eso. Hay algunos países en Sudamérica que ya han implementado eso. Es Chile, Argentina y nosotros, igual que Perú y Colombia, vamos a ser los siguientes países que vamos a adoptar la nueva normativa de vacunar a los niños. Sí, sabemos que no han vacunado todavía en Estados Unidos. Ustedes han de haber visto y han de haber escuchado por todos lados que allá solo están aplicando a niños desde 12 años en adelante, pero hay estudios donde se ve que realmente la vacuna está haciendo efecto en los niños y en las familias, y se ve que ya nos están enfermando con la gravedad que se necesita. Como se dice, las vacunas son para prevención. No nos eximimos de la enfermedad. Eso sí tienen que estar muy claros. Sí, todos vamos a estar vacunados en algún momento, tal vez ya tengamos las 3 dosis, la mayoría de nosotros, y, y, y a pesar de eso nos seguimos enfermando. Es como dice, nos seguimos enfermando, pero evitamos que la infección nos dé o nos lleve al hospital, que es lo que no queremos que nos ocurra. Sí, en Europa tampoco está aprobado Sinovac. Por ejemplo, aquí en Ecuador están aprobadas Sinovac, está aprobada Pfizer, está aprobado AstraZeneca, está aprobada la vacuna rusa, pero aquí no ha llegado la vacuna rusa. Moderna también está aprobada aquí. Entonces son vacunas que están aprobadas según nuestro ministerio, según nuestra capacidad aquí. En Europa todavía faltan muchos estudios, todavía ellos también tienen muchos estándares que tienen que aprobar para que se aprueben las vacunas. Otra cosa que es importante y que muchos de nosotros tenemos miedo es que a veces a alguno de nosotros ya nos dio el COVID o los niños ya les dio el COVID recientemente. Pasamos recién nomás una nueva cepa, que es esta del Omicron. Es una cepa muy agresiva, muy virulenta, contagió a bastante parte de la población, incluso yo creo que contagió a mayor cantidad de gente que la primera vez que nos infectamos cuando hubo las 2 primeras brotes de la pandemia.
pero como ven, esta fue menos agresiva. Muchos de ustedes, papás, muchos de ustedes, profesores, capaz que ya se enfermaron nuevamente con esta cepa. Y tengan en cuenta que van a seguir apareciendo cepas. No por esto vamos a decir que vamos a tener que vacunarnos cada 3 meses con otra vacuna o cada 3 meses van a seguir apareciendo vacunas. Va a aparecer una vacuna, igual que influenza, que cada año cambiamos cepas porque cada vez va mutando esto y va apareciendo más. Justo ayer hablábamos con una infectóloga y nos decía que cada vez va a aparecer nuevas cepas que no nos den miedo. Va a seguir apareciendo posiblemente algunas más virulentas, otras menos virulentas o algunas que ni les sepamos que existen. Así que, como les iba diciendo, esta nueva cepa que apareció es muy virulenta y está afectando a todo el mundo. Necesitamos protegernos todo el mundo porque ya queremos llegar a un punto en que ya no nos volvamos a asustar o tengamos la tranquilidad de salir a la calle diciendo, ya estoy protegido contra la influenza, contra el coronavirus, porque ya estoy vacunado. Y ya no me va a dar mal, ya no va a ser una enfermedad que me lleve a hospitalización, ya no va a ser una enfermedad que me lleve a la tumba incluso, sino va a ser una enfermedad que yo le pueda controlar en casa. Así que nosotros como padres tenemos la obligación de vacunar a nuestros hijos. Para esto, el ministerio ha puesto ciertos requisitos para la vacunación en sus hijos en cuanto a las vacunas que antes les poníamos como pediatras. Nosotros comenzamos la vacunación desde el nacimiento con la BCG. Comenzamos a los 2, 4, 6 meses, año, 2 años que les ponemos hepatitis A y tifoidea. Y después, justo en la edad de sus hijos, el ministerio está exigiendo que se les ponga el refuerzo de la difteria, tétanos, tosferina. Entonces, yo sí le recomendaría que si no se le puso al año y medio el refuerzo, que es la que manda el ministerio les va a exigir que se pongan esa vacuna, ¿sí? Ya sea en la parte privada o en la parte pública. Yo sí le recomendaría que se apliquen esa vacuna antes de ir, porque si no, les van a parar de cajón y no les van a querer poner. No hay interferencia con que el COVID, como les decía, que el corona que les haya dado hace 15 días, sea un con la vacuna. Así que si o sea, sus niños, por obvios motivos, en este último brote ya les dio la enfermedad, yo años para abajo se está aplicando 2 dosis, ¿no? Ellos todavía no tienen la certificación como nosotros adultos de una tercera dosis o como están haciendo en otros países como Chile, que están en la cuarta dosis, ¿no? Para adultos, si llegamos. Para niños solo requieren 2 dosis. Para dosis ya hay estudios que se ha visto, no tengan miedo en esto, porque a veces por motivos no se le puso a poner a los 28 días o está enfermo o justo le dio el COVID unos días antes. Se ha visto que ahora entre más tiempo, entre más prolongada sea el tiempo entre vacunas, es mucho mejor en los 28. Pero hay estudios que se ve que si se le ha puesto a los 30, a los 35, a los 40 días, les van muy bien. O sea, no hay un impedimento para eso, por la aplicación. Algunas mamás siempre me preguntan, pero mi hijo tiene asma. ¿Verdad que le va a hacer algo a mi hijo? Realmente las personas que están inmunocomprometidas por A o B motivos, que tienen asma, que tienen algún factor que baje sus defensas, alguna característica en su salud que promueva que los niños estén enfermos cada momento, principales sujetos que hay que vacunarles. ¿Por qué? Porque ellos corren el riesgo justamente de enfermarse.
más rápidamente que otros niños. Muchas veces incluso los asmáticos no tienen tanto riesgo, pero más bien los inmunocomprometidos, los que están con anemias severas o los que tienen algún otro factor si se enferman. Así que también son recomendaciones. Obviamente esto no es obligatorio, como deben saber, son recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública y la OMS, que se recomienda que se vacune la mayor cantidad de la población del Ecuador. Como les decía, estamos en un buen número, o sea, estamos en un número, 76% de la población está vacunada, imagínense, es muy bueno. Si llegamos a un 80-90%, sabremos que hemos hecho bien y estamos tranquilos. Acuérdense que la vacuna este rato nos provee el gobierno. Posiblemente el próximo año ya venga para la parte privada, ya nos tocará invertir a cada uno de nosotros. Que es que como pediatra, yo, y como ven, como padre también, yo ya he vacunado a mis hijos. Gracias a Dios no ha habido ninguna alteración, ningún compromiso con ellos. Han estado bien y yo sí recomiendo la utilización de las vacunas que por el momento tenemos. Las vacunas son estudios grandes, no son estudios aleatorios o no sacaron así porque ya necesitamos. Son vacunas que estuvieron estudiadas y fueron creadas justamente para prevenir todo esto. Así que no son que esta vacuna es nuevita y por eso, uy, qué miedo. Me da, sí, ustedes tienen razón. Para las otras vacunas pasan meses, pasan años para aprobarles una vacuna, pero por la gravedad de la situación, estas vacunas fueron aprobadas mucho más rápido. Como les digo, actualmente están aprobadas 35 vacunas, de las cuales las que tenemos en Ecuador todas son aprobadas, excepto las que están en la prueba que les mencionaba, ¿no? Esa sí está todavía en investigación, pero todo el resto de vacunas que nos están poniendo nosotros están aceptadas por la OMS y por las agencias americanas de esto. Las europeas todavía están en debate de algunas vacunas, no aprueban todas, estar viendo eso. En cuanto a la vacuna que tenemos actualmente, que es la Sinovac, esta es la vacuna china, ellos han hecho muchos estudios en sus poblaciones y se ha visto que realmente la eficacia es muy alta, llega casi al 88-90%, un poquito más también. Así que son valores altos. Pfizer llega casi a 92%. Hay diversos estudios en el que te aplican mayor o menor. Jensen, la Johnson Johnson, que es una decía, todos van encaminados a que no se complique. En niños, la estadística dicen que apenas el 1% de todos los niños que les dé COVID van a tener algún tipo de enfermedad. Y de todos esos niños, apenas el 0.01% va a necesitar un cuidado más extensivo por una enfermedad que se ha presentado en Kawasaki, que sí han de haber oído también y también les da miedo eso a los papás. Pero como les digo, apenas es el 0.01% del 1% de todos los niños que se contagian, imagínense. Y de la evolución. En la clínica actualmente, el control pediátrico, vemos que prácticamente la enfermedad es de 2 días y máximo de unos 5 días. Lo que sí puede persistir en el tiempo es con un poco de tos. La tos es algo que permanece y la principal sintomatología actualmente con esta nueva cepa es la ronquera. Vienen los niños roncos, vienen con moquera, vienen con ojos llorosos. Es como una gripe. Acuérdense, si es una gripecita y si tienen antecedentes que estuvieron en contacto con alguien, lo más seguro es que es un coronavirus. Pero en 2 días tu niño ya estará bien, ya no tendrá fiebre y estará listo para seguir haciendo sus actividades. No digo que mínimo necesitamos unos 5 días de reposo en casa luego de la aparición de la sintomatología, ¿no? Lo ideal, lo que yo recomiendo y le estoy recomendando es alrededor de 5 a 7 días de aislamiento en casa de toda la familia, obviamente para evitar el contagio para el resto de gente.
Y es lo que recomienda, incluso para los nuevos lineamientos, máximo te ponen 5 días y después tienes que regresar al trabajo. Así que eso es lo que nos están haciendo según las nuevas eh, condiciones que pone incluso el Ministerio de aquí de Trabajo que nos ha puesto. Así que los niños realmente, de todo el gran número de pacientes que hemos visto, verán que yo, gracias a Dios, tengo un buen número de pacientes que veo diariamente y hasta ahora no he tenido que hospitalizar un solo paciente. Entonces, imagínense, eso es algo muy bueno. De todo el volumen, solo hemos tenido que estarles observando, hidratándoles bien, tal vez un poco de antitérmicos y en casos un poquito más complicados, un poco de antibiótico, 2, 3 días y el niño sale bien. Como les digo, en niños es bueno, pero si podemos prevenir más bien para que no haya un contagio a los padres, a los abuelitos, a la familia cercana, sí sería buena la aplicación de la vacuna. Así, si quieren alguna pregunta, creo que fui a 100.000 por hora, pero ahí podemos ir desmenuzando un poquito algunas otras cosas. Muy amable, doctor, por su grata intervención. Ha sido muy enriquecedor sus conocimientos para todos los padres. Ahora sí vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos algunas dudas de los padres de familia que están presentes. En caso de que alguna pregunta no se llegue a contestar, por favor nos pueden enviar a nuestro correo de admisiones@colegiolospinos.es. Doctor Marcelo, voy a empezar con unas preguntas para que por favor nos ayude. La primera sería, ¿por qué en Ecuador ha planificado la vacunación de niños tan pequeños, mientras en otros países, especialmente en Europa, se considera que hacerlo sería como poner a los niños como individuos de experimentación? Por favor, doctor. Sabes que realmente hay dos mundos diferentes. Ustedes saben que en la parte de Sudamérica nosotros, una gran parte de la población son niños. En cambio, en Europa casi ya no hay muchos niños. La población de infantes ha disminuido bastantísimo a nivel de Europa. Ya hay más gente adulta, jóvenes y adultos ya. Así que la parte, ¿por qué en Ecuador y en Sudamérica se empieza a hacer esto? Es porque justamente se ha visto que la mortalidad y morbilidad en nuestros países de Sudamérica aumentó bastante. Nosotros tenemos algo que nos hace que nos enfermemos también un poco más, ¿no? Como, bueno, en general tenemos alguna cosa que nos hace. Entonces, tratan de prevenir más bien a nivel de nuestros países que se enferme el resto de población. Para serte sincero, esto comenzó con países como Chile, ¿sí? Ellos decidieron por su cuenta hacer esto, inocular a sus más pequeños. Y obviamente los países que somos de la misma región decidimos eh, llevar con ello o adaptarnos a lo que otros países con mayor experiencia tienen, como es Chile, Argentina, Brasil, que es donde también están aplicando las vacunas. Así que nosotros bueno, yo no soy del ministerio, pero los del Ministerio de Salud Pública, que es que la población con vacunas, ¿sí? Casi todos los países están utilizando la misma vacuna, que es Sinovac. En Argentina están poniendo también Pfizer a los niños más pequeños, ¿no? No hay, por cierto, ¿no? No hay recomendaciones o la FDA todavía no ha aprobado la utilización en niños de 3 en adelante, ¿no? Pero nosotros sí estamos utilizando por recomendaciones de nuestra propia región, ¿ok? No es que Ecuador se alocó y por nosotros, por nuestra queremos experimentar con los niños, no, no, o sea, estos son estudios en Chile, ya se puso casi hace 2 meses, ¿no? A los niños, o sea, 2 o 3 meses ya empezaron con la vacunación a niños desde 3 meses en adelante, de 3 años, perdón, 3 años en adelante. Entonces ellos ya tienen un buen estudio y se ha visto que la efectividad en ellos prácticamente ha bajado totalmente los rangos. Antes Chile también fue uno de los países más golpeados, unos de los que tenían casi 6.000, 7.000 pacientes por día, que contaban también niños. Así que, y es un país donde sí existen las cuatro estaciones, ¿ok? Nosotros apenas tenemos el clima de Quito, frío, sol, frío y sol, así que con eso ya nos podemos estar tratando también de imaginar que tenemos que prevenirnos justamente de algo así, porque
es lo más frecuente que se puede dar aquí, que es una gripe, es lo más común. Y peor en escuelas y centros donde hay bastante cantidad de niños, uno puede contagiar a varios. Y por eso están tratando de evitar esto justamente. En nuestra región, insisto, no, esto no es a nivel mundial, ¿no? Es Sudamérica la que estamos probando esto. Incluso Bolivia también empezó ya con 5 años, verás. Bolivia, Uruguay y ¿cuál más era? Ah, Venezuela también. Venezuela también está aplicando a partir de los 3 años, imagínense. Perfecto. Tenemos algunas otras dudas donde nos dicen cuánto tiempo después de una enfermedad que mi hijo tenga puede realizarse, ponerse la vacuna. Yo recomiendo 15 días, ese es el margen, ¿no? Hoy comenzó la enfermedad, una enfermedad dura alrededor de 5 a 7 días todas, con tratamiento y un adecuado seguimiento por el pediatra. Si de 5 a 7 días ya pasó eso, dejemos pasar 15 días. A los 15 días el niño está apto para ser vacunado. Con cualquier Perfecto. vacuna, no solamente con el coronavirus. Tenemos que igual, como les decía, tenemos que igualarnos con la vacunación que tal vez que nos quedamos rezagados por el mismo hecho de la pandemia. Muchos de mis niños que vienen recién se están igualando las vacunas del año y medio, de los 2 años. Este rato estamos en campaña con Claro. influenza, que también hay que vacunarnos. Acuérdense que la influenza es el primo hermano del coronavirus. Y antes de que apareciera el coronavirus, esta causaba enfermedades muy severas, fiebres muy altas y pueden confundirse las dos. Si tenemos la seguridad, eso es un anual. Y miren, cada año seguimos cambiando las cepas de la influenza. Si con la vacuna podemos prevenir y saber que ya no hay fiebre, y que si se enferma y está vacunado contra influenza, sabemos que no es influenza y descartamos eso con nuestra anamnesis si alguna vez le tocaría a algún niño ingresar a la clínica o al hospital para ser chequeado por una fiebre. Perfecto. Aquí tenemos una madre que nos dice, mi hijo tiene las 2 dosis, tiene 7 años y estamos en este momento contagiados de COVID. La tercera dosis, ¿en qué tiempo debe ponérsela? Bueno, como te digo, este rato en Ecuador no están poniendo tercera dosis a niños, desde a mayores de 16 están poniendo en este momento, están primero abarcando toda la población jóvenes adultos y tercera edad, así que niños todavía no van a poner la tercera dosis, así que y en todos los países solo están aplicando 2 dosis todavía, no están con una tercera dosis. Vamos a esperar, esperemos que pronto según los estudios que sigan saliendo, nos aprueben o nos desaprueben la aplicación de una tercera dosis. Como les digo, gracias a Dios en los Perfecto. niños fue mucho más, Dios nos ayudó mucho y no permitió que los niños fueran eh, atacados tan gravemente como los adultos. Si no, esto sí hubiera sido un hecatombe realmente. Yo algunas veces me he puesto a pensar qué hubiera pasado si hubiera sido por igual a todo mundo y se me hace ñañaras del corazón realmente pensar eso. Hay que agradecer a Dios realmente que solo en los niños realmente es una enfermedad como una gripe. En algunos casos sí se complica un poco más, pero como les digo, es un porcentaje pequeño. Hay que tomar en cuenta eso y saber Perfecto. que no tenemos que tenerle miedo tampoco. Claro. Muy buena recomendación, doctor. También nos están preguntando que cuándo se prevé poner la segunda dosis, o sea, posterior ahora que vamos a arrancar con esta primera dosis, ¿cuándo sería la segunda dosis para los niños de 3 años? Y también si se prevé realizar la vacunación a niños de 2 años. La segunda dosis, como les mencionaba, son 28 días después. O sea, como hemos estado adaptando, el ministerio está poniendo de acuerdo a los diferentes escuelas, creo que van a la institución y les ponen a todos. En ocasiones, otras veces les toca ir a todos los papás a un cierto sitio y ahí les aplican a todos. En el caso de mis hijos, ellos primero les aplicaron en la escuela toditos y la segunda les dijeron, bueno, vayan a tal centro de salud y aplíquense en el refuerzo. Fueron 28 días después de la primera aplicación. Entonces, si les ponen el 20 de febrero, 28 días después se hará la segunda dosis. Y antes de 2 años, antes de 3 años,
no está todavía aprobado. Eso sí, no están aplicando en ningún lado. Con Pfizer hay un estudio, recién nomás ayer, que tal vez están haciendo a partir de los 6 meses, imagínense. 6 meses. Entonces, va a haber esa vacuna de Pfizer, está haciendo estudios y viendo si hay la factibilidad de poner desde los 6 meses en adelante. Sería muy bueno, ¿no? Pero todavía está en estudios, todavía nos falta un poquito más. El 15 de este mes va a salir unas nuevas normativas acerca de las vacunas, todavía falta 5 días para esto. En 5 días salen nuevas normativas acerca de las vacunas a nivel internacional, así que estamos expectantes a eso. Vamos a ver qué más nos dicen. Por lo menos nosotros tenemos hasta el 20 tranquilamente para esperar la nueva vacuna. Así que si algo sabemos, a partir del 15 sabremos algo más acerca de las nuevas vacunas que nos van a Sí, incorporar. sí. Perfecto, estar todos los padres pendientes de todo esto que usted nos está indicando, doctor. Vamos a una pregunta para Alison. Una madre de familia quiere saber, ¿el colegio estará realizando alguna planificación con el Ministerio de Salud para proceder con la vacunación de niños de 3 a 5 años del preescolar? Esperamos información. Por favor, si nos podrías ayudar. ¿Cómo está? Mira, el subcentro de Cochabamba es con el que trabajamos. Nos informó que todavía no tienen ninguna normativa de parte del ministerio para tener vacunas para el colegio ni para los colegios que tenemos alrededor. El momento que el ministerio les dé la orden, les envían las vacunas y podrían visitarnos, pero por el momento no tienen ninguna orden parte del Ministerio de Salud para abarcar los colegios de alrededor. Entonces, por el momento estamos esperando cualquier orden de ellos. Lastimosamente, así el colegio les pida, no pueden hacer nada. Así que a partir del 20, como dice el doctor Mesa, estaremos pendientes a ver si tenemos alguna norma y les informaríamos al instante. Perfecto, Alison. Sí, todos los padres de familia tranquilos que siempre estamos pendientes en enviarles toda la comunicación directa y eficaz en el momento cuando ya tengamos las directrices. Tenemos otra pregunta también, doctor, que nos dice un padre de familia. Le puse la vacuna a mi hija de la influencia. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ponerle la del COVID? Esa es otra pregunta interesante, porque hay personas que, como no está viniendo el COVID todavía para esos niños, están aprovechando y poniendo otras vacunas. Entonces, se debe esperar 15 días, como les decía también, entre vacuna y vacuna mínimo, porque el sistema humoral, el sistema del cuerpo, a partir del quinto día recién empieza a generar anticuerpos, es decir, empieza a hacer la memoria de lo que nos inyectaron para empezar a generar anticuerpos. Entonces, por lo menos necesitamos 15 días que ya está formado el uno antes de ingresar a otra vacuna para que nos empiece a generar otra vez anticuerpos. Si, por ejemplo, ustedes le ponen durante estos 15, falta 10 días para la vacunación, no habría yo creo que deberíamos esperar unos 5 días después del día establecido, que es los 20 días, para ponerle la primera dosis del coronavirus. Y si no le han puesto todavía, y yo recomendaría, o sea, personalmente como pediatra, primero reciban la vacuna del coronavirus, las 2 dosis, y después nos ponemos en la influenza. ¿Ok? Ahora, este momento. Si ya se pusieron, esperen solo 15 días, es una sola dosis, esperen 15 días y esperen a la vacuna del coronavirus. Pero si todavía no le han puesto, esperemos un poco, esperen hasta el 20 que les van a poner la vacuna del coronavirus primero, y ahí sí esperamos 28 días de la segunda dosis, 15 días después ponemos influenza. Lo que sí, el ministerio, como les digo en la campaña anterior a los niños de 5 a 12, molestaron bastante por la difteria, tétanos y tosferina, que es al año y medio. Hay que ver si no les exigen eso. Todavía no hay normativas de eso porque la primera vez sí exigían y bastante gente acudió a ponerse las vacunas que no estuvieron. Pero si es así, no se preocupen, les ponen la vacuna y 15 días después empiezan con la vacunación de coronavirus, ¿ok? Porque va a ocurrir eso. Muchas de las personas que están aquí conectadas o muchos de los padres de familia eh, o de las directrices que manda el ministerio posiblemente nos haga que primero nos pongamos la difteria, tétanos, tosferina antes de ponernos el coronavirus. Entonces ahí sí son directrices que serán marcadas por el Ministerio de Salud Pública. Si no exige a los de 3 a 5 años que no tengan
esa vacuna en buena hora, de una al coronavirus. Pero si ya les mandan a ponerse, tendrían que primero ponerse la vacuna y después de 15 días iniciar con la vacunación para el coronavirus, ¿ok? O sea, sería en ese orden, o sea, de acuerdo al que el ministerio establezca. Y cuando ustedes se van a enterar y fácilmente ahí, primero sería, si no está vacunada contra la difteria, tétanos, tosferina, les van a hacer poner esa vacuna. Segundo, coronavirus y al final la influenza, después de 15 días cada uno. ¿Sí? Eso sería lo que yo recomendaría para la vacunación de los niños. Al final la influenza, pero este momento necesitamos primero el coronavirus a los niños. Ahí había un papito también que nos decía que él tiene, allá en Europa no está aceptado. Claro, nosotros respetamos, nosotros no vamos a obligar a eso. Si tienen que tener mucho cuidado nada más, acuérdense que ustedes están alrededor de mucha gente, entonces traten de protegerse. No solamente la OMS dice que tenemos que vacunarnos y eso es la solución, ¿no? Sino son las medidas generales, que es la utilización de la mascarilla, lavado de manos, protección, protección de la distancia, los 2 metros o la distancia necesaria en instituciones educativas. Eso es lo principal. No solamente vacuna, sino también medidas importantes como nos dice el ministerio, la OMS. Si cumplimos estas cosas, creo que no va a haber ningún problema y posiblemente ya algún rato vamos a poder eliminarle este corona bendito. No es muy cerca, eso sí les aseguro. Tal vez quedemos este año todavía con mascarilla. Veamos qué dicen. En otros países están Excelente. sacándose, pero nosotros no sabemos. Sí, seguir todas las recomendaciones y las normas de bioseguridad. Tenemos una pregunta para Alison, que tiene una madre de familia que, como le escuchó el doctor, nos recomendó los 7 días que tenemos que estar en aislamiento después de dar positivo. La madre pregunta si el aislamiento se lo debe hacer desde el primer día que da positivo cuando se realiza la prueba, si desde ahí contamos los 7 días posteriores que nos recomendó el doctor. Bueno, hemos visto que a partir de que comienzan los síntomas del coronavirus, se le toma como el día 0 y desde ahí se empieza a contar. Pero con los niños es un poquito más difícil, entonces por eso les estábamos nosotros recomendando en el colegio que a partir de la prueba que ellos tienen, porque no sabemos si se contaminó antes, porque a veces el papá o la mamá tuvo el positivo previo. Guardemos un aislamiento de 10 días luego, porque los niños, como el doctor nos explicaba, son diferentes reservorios. Entonces, y aparte de eso, al estar con bastantes niños, el cuidado entre ellos es más difícil y es preferible que estén en casa también descansando. Pero se cuenta como día 0, el día que comienzan específicamente los síntomas. No sé si el doctor Mesa nos puede ayudar o nos dice algo más. Sí, es exactamente. Se cuenta desde el día 0, es cuando aparecen los síntomas. O sea, ese es el primer día. De ahí tenemos que, si quieren hacer una prueba, a partir del 5.º día de que comienzan los síntomas, se podría hacer o sabiendo con síntomas. Yo no recomiendo que estuve en contacto con el tío que el fin de semana empezó con fiebre y hoy es 2 días de que le vi, me voy a hacer el examen. Te va a salir negativo, pero es un falso negativo porque puede estar incubando. Usualmente toma de 3 a 5 días de incubación. Y recién desde el primer día tenemos que, como les decía, igual que la vacunación, a partir del 5.º día empiezan a aparecer los anticuerpos. Entonces, si tú te haces durante el día 1, durante el día 2, no hay anticuerpos. Y si nos hacemos una prueba de anticuerpos, que es la más rápida, menos costosa actualmente y efectiva, vamos a salir un negativo. Entonces vamos a tener un falso negativo con un niño enfermo que va a contagiar a toda su familia. Y es lo que ha pasado, ¿no? Mucha gente se ha contagiado por las reuniones en los trabajos y se hacen a los 2 días, salen negativos, van tranquilos, se reúnen en la casa el fin de semana, contagian a todo el grupo y están así. Entonces, acuérdense que el primer día que contamos es el día que empezamos con sintomatología, cualquiera que sea este, decaimiento, fiebre, rinorrea, moquera, los ojos llorosos, coriza, que se llama eso, tos también, pero es raro al inicio la tos. La tos más bien se da a partir del 5.º, 6.º día. Entonces, ahí vemos que va a estar eso. Acuérdense que el periodo
como decía Alison también, en los niños es diferente, ¿no? No es que todos vamos a ser como los adultos, ¿no? O hay algo establecido. Son 3 días y punto, no, nada más, ahí se queda todo. Y no contagiamos más, no, no, es variable. Hay niños hay personas que en 5 días ya no están contagiando a nadie, ya no, ya el virus ya no ya no se replica más y ya no van a contagiar. Pero hay personas que incluso hasta 10 días después de la primera sintomatología siguen infectando. Por eso sí es bueno tener cuidado en esa parte. Actualmente con las nuevas recomendaciones, los americanos, que son los que sacaron esta parte, ellos dicen 5 días. En 5 días ya no contagias a nadie y ya puedes regresar a trabajar. Entonces, obviamente regresa a trabajar, pero regresa a trabajar hecho pedazos. Todavía estás con síntomas, estás con tos, estás con dolor de cuerpo. Obviamente te obligan a trabajar, pero es las normativas que nos ponen. Aquí también ponen, ¿no? Son 5 días, máximo 7. Y si estuviste en contacto con una persona, no, aquí no te dan razón para que descanses hasta que aparezcan síntomas. Así que sí, como decía Alison, día 1 es el primer día de la infección, de sintomatología. Y ahí vamos contando. Es alrededor de 7 días a 10 días entre adultos y niños. Bueno, los adultos ya nos dieron, ya sabemos Perfecto. que son 5 días, 7 días máximo y a trabajar. Estamos perfecto en el preescolar y todo el colegio siguiendo las normativas y los días de aislamiento. Bueno, voy a terminar con la última pregunta que tenemos igual de algunos padres que quieren saber, ¿la aplicación de la vacuna la realizan en este caso por la edad de 3 años en el brazo o en las piernas? Como sabemos que lo hacen a los niños menores. Y tal vez si hay alguna reacción o qué medidas tenemos que tomar como padres y estar pendientes. Comúnmente a veces nos decían que cuando se pone una vacuna y tiene dolor, se ponga un pañito encima de donde se realizó. Pero en este caso, como estamos hablando de esta vacuna importante, quisiéramos guiarnos como padres y saber cómo tenemos que actuar. Por Eh, favor, doctor. a partir de los 2 años, la recomendación es que ya la vacuna no sea a nivel de piernas, ¿no? Al inicio, cuando son bebés, cuando son antes del año, todos les ponemos en piernas. A partir del año comenzamos con el bracito. Entonces, a los 2 años también viene tifoidea, viene hepatitis A, viene difteria. O sea, el brazo izquierdo es el que chupa cuando son de mano derecha, cuando son zurdos, brazo izquierdo chupa. Entonces, les van a poner en brazo derecho. Eh, Hay escuelas para que evitar el dolor. Yo tengo una escuela que yo prefiero darles un poco de acetaminofén una hora antes de la vacunación, unas 10 gotitas, suficiente, les va súper bien, no les va a dar dolor a nivel local y van a pasar bien. Y si hubiera dolor luego de esto, yo sí recomiendo solo la aplicación de acetaminofén, el umbral, las 10 gotitas a 20 gotas de acuerdo al peso de los niños, con horario, cada 8 horas por un día nada más. La aplicación debe ser solo un día para evitar los efectos de la vacunación. Después de eso ya no va a haber nada. Obviamente, siempre los niños se quejan 3 días después, que el primer día no se quejan, son felices porque son los más valientes del mundo y dicen, no me dolió mamá esto, y al día siguiente, no me toques, no me toques. Saben estar ahí todos los bebés ahí haciendo el show de la vacuna. Pero realmente es localizado el dolor, como les digo. Lo que sí tienen que tener en cuenta, como toda vacuna puede tener eh, alguna complicación. A veces se puede inflamar mucho el brazo, a veces puede darle mucha fiebre, que son casos excepcionales, no es en el 100% como les decía. Apenas el 6 al 7% de todas las personas nos da estas reacciones. Y a esos tenemos que tal vez, en vez de darle algo como acetaminofén, tal vez ibuprofeno nada más, que sería lo ideal, lo adecuado. Son escuelas y escuelas. Hay pediatras que dicen no les darás acetaminofén. Hay pediatras que después de la vacunación no les dan nada, pero no son madres, no saben cómo les duele a los pobres hijos después de una vacuna. Entonces, yo sí soy de la escuela de que hay que darles algo para el dolor, que no va a pasar nada, la vacuna va a seguir haciendo su efecto. 5 días después va a generar sus anticuerpos, va a empezar a funcionar. Así que si podemos prevenir el dolor, mejor, incluso en los niños más pequeños que todavía están pasando la parte de transición entre lo que es
que le hayamos puesto las vacunas, el montón de vacunas de la primera etapa, y estamos pasando a lo que ya son amigos del pediatra, y otra vez le vuelven a poner, no, pues se ponen bravos ahí los guaguas. Entonces hay que darle algún método para calmarlos un poco. Perfecto, doctor. Entonces, vamos tranquilos como padres, gracias a estas recomendaciones que nos ha aportado el doctor Marcelo y la doctora Allison. Queremos agradecerles. Ha sido una noche muy enriquecedora, muy gratificante. Creo yo, igual como madre, y creo que todos los padres nos vamos tranquilos y tenemos en verdad que realizarlo esto por la salud y todo lo que usted nos explicó. Vamos confiados y por favor cualquier duda que tengan o si alguna pregunta no se pudo responder, por favor nos deben hacerla llegar al correo de admisiones @colegiolospinos.es. Igual esta charla está grabada, nosotros siempre lo subimos a la página web para que puedan volver a enriquecerse de este grandioso conocimiento. Agradecemos a todos por esta linda experiencia, muy amable Marcelo, Allison, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, a seguir los consejos de Allison, que ella es la que se encarga de todos ustedes, es la dura en el colegio y ella es la que se encarga de ver que cada uno de sus hijos esté bien. Entonces, según las normativas y lo que les diga el ministerio, Allison les va a comunicar, traten de seguir las pautas que ella les dé y tranquilos que esto es un beneficio para todos, ¿no? No solamente para sus hijos, sino para el resto de su conglomerado, de su familia. Vamos a evitar muchas cosas, vamos a sentirnos tranquilos porque sabemos que gracias a nosotros tu vecino no se contagió, mi tía no se contagió, mi abuelito está sano y no va a haber una causa, por lo menos de nuestra parte, para saber que hemos hecho lo que estaba en nuestras manos. Con la bendición de Dios, yo creo que Él siempre nos ha cuidado y va a seguir teniendo sobre nosotros su cuidado en todo momento. Así que tranquilos. Y ahí con Allison se quedan a cargo de todo el resto. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por invitación. acompañarnos y darnos muchas pautas en todo esto. Muchas gracias, Pinina, también. Queridos padres, estoy a las órdenes. Igual, cualquier cosa pueden escribirme a mi mail. Estamos a las órdenes o cualquier duda nos escriben.